Le agradecemos al Señor por poder estar juntos en este tiempo, compartiendo de su palabra a la luz de este canto precioso que acabamos de escuchar. eh, Nos gozamos en saber que Jesús resucitó y está vivo en nosotros. Y esta es una preciosa verdad que nos permite vivir una vida diferente, vivir una vida con la certeza que Él está con nosotros y nunca nos dejará. Quiero que esta noche nos pongamos de acuerdo para poder permitir que el Señor nos enseñe a la luz de su palabra en cuanto a un tema, y podríamos decir unas palabras que vienen a nuestra mente que muy probablemente son similares cuando las escuchamos, creemos que son similares y también no son familiares. Y esas palabras son fe y esperanza. Es interesante poder ahondar un poquito más en estas palabras para entender en qué se diferencian y también por qué son tan familiares para nosotros, si es que lo son, ¿verdad? Y si tenemos el entendimiento correcto de las mismas. La fe. Cuando nos referimos a la palabra fe, ¿a qué nos referimos? La fe se fundamenta en nuestra creencia en Dios como ese Dios verdadero, que nos lleva a tener una seguridad y confianza en Él. Esa es la fe. Al creer nosotros en este Dios verdadero, creemos también en lo que Él dice, en lo que Él opina, en lo que Él nos enseña, en lo que Él establece como una doctrina, y de ahí viene el conjunto de nuestras creencias que también se refiere como fe, nuestra fe. Pero se fundamenta en que tengamos seguridad y confianza en Dios. Ahora, la esperanza, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esperanza? Es bien interesante que si nosotros buscamos el significado de esperanza, nos habla en función de un estado de ánimo optimista. Ahora, sabemos que si dependemos sencillamente de un estado de ánimo, puede ser que algunos momentos esté bien optimista y otras veces no. Lo interesante es que la esperanza se fundamenta en que es optimista porque está esperando siempre lo mejor. Ahora, a la luz de la palabra, si nosotros tenemos la claridad que la fe es la creencia en Dios como el único Dios verdadero y tener nuestra seguridad y confianza en Él, la esperanza se vuelve en tener una confianza en lo que Él ha prometido y que esto se cumplirá. Me gustaba leer a la luz de unos comentarios que normalmente también a la esperanza se le refiere como una certeza feliz. O sea que la esperanza produce felicidad, alegría. Hay una expectativa alegre, esperando algo bueno, algo bueno. Entonces, en la esperanza viene nuestra confianza en el cumplimiento de las promesas que Dios nos da. De ahí la importancia de las dos palabras a la luz de lo que son nuestra vida de fe. Creemos en un Dios y creemos en lo que Él nos ha prometido. Es a la luz de esto que podemos entender pasajes, por ejemplo en Hebreos 11:6, que nos dice que sin fe no le podemos agradar, porque es necesario que aquel que se acerca a Él crea que le hay. Y de ahí lo importante, cuando tenemos fe, creemos que Dios existe. Creemos que Él es el Dios verdadero, aquel a quien podemos recurrir. Y ese mismo verso dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y ahí es donde viene la parte, creemos en lo que Él nos ha dicho, que como promesas va a traer a nuestra vida. Él es galardonador de aquellos que creen en Él. Entonces, vemos la importancia de tener fe y de tener esperanza a la luz de lo que hemos hablado hasta este momento. Es lindo saber también que la fe es un don de Dios.
Y hay un pasaje en Efesios 2, versículo 8, que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un don es un regalo. Es algo que no nos merecemos realmente. Es algo que se nos da sin pedir algo a cambio. Es un regalo. Y aquí a la luz de este pasaje nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea que este regalo de salvación lo recibimos por un medio y esa es la fe. Y me gustaba ver una referencia que se hacía en relación a una manguera, por ejemplo. La manguera es el medio por el cual fluye el agua. Ahora, a nosotros nos interesa alcanzar o que nos llegue el agua. Viene por un medio de una manguera. Sí podemos tomar eso como referencia a la luz de la fe. Por gracia, como un regalo, hemos recibido salvación, hemos sido rescatados de la muerte y ese medio es la fe. O sea que esa manguera es la fe. Y vemos entonces cómo la salvación y el agua, la podemos ver a la luz de este ejemplo, como lo que necesitamos, lo que queremos. Y el medio, esa manguera, es la fe, a través de la cual podemos recibirlo, ¿verdad? Su palabra también nos hace referencia en Romanos cómo la fe fue dada una medida de fe a cada uno. O sea que esto es algo precioso también, porque podemos decir, pero yo, ¿cómo voy a tener fe? ¿Verdad? O hay veces yo siento que me falta fe. Podemos partir de algo y es que el Señor nos da una medida de fe y también podemos partir del hecho de que nos lo da para poder recibir un regalo de parte de Él. Y ese es que sea el medio por el cual alcanzamos su gracia, ¿verdad? Y su salvación. Entonces, ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo a la palabra. Ahorita hemos hecho referencia a algunos versos, pero me gustaría que vayamos a Romanos 4. Yo se lo voy a mostrar acá en la pantalla. Porque si vamos a hablar de la fe, ni cosa mejor que hacerlo a la luz de la palabra y hacerlo con un ejemplo de alguien que es considerado el padre de la fe. ¿Quién es? Abraham. Y en este capítulo 4 del libro de Romanos nos habla de la fe de Abraham. Y cuando leemos, y ahorita lo vamos a empezar a hacer, vamos a ir comprendiendo verdades preciosas a la luz de su palabra. Y miren esto, inicia haciéndonos referencia de lo siguiente. Humanamente hablando, dice, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Se pregunta el escritor, ¿verdad? Pablo. Está haciendo referencia a Abraham y dice, él fue el fundador de esta nación, el pueblo escogido de Dios. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Y miren qué bello lo que descubrió. Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Esto es bello, porque nos hace referencia, primero que Abraham tenía una posición importante. Ahora, algo importante identificar acá también, y si vemos a la luz de lo que fue la vida de Abraham, Abraham fue llamado, fue escogido por Dios. O sea, Dios lo llamó. Y él estaba viviendo en una nación pagana, conociendo dioses paganos, o sea, que no eran el Dios verdadero, pero cuando Dios lo llamó, no lo llamó por sus buenas acciones. Aquí mismo nos dice, a la luz del versículo 2, que si esto le hubiera servido de algo ante Dios, hubiera tenido de qué jactarse. Pero esta no era la forma de actuar de Dios. Lo llamó no necesariamente estando Abraham en una condición correcta.
Pues las escrituras, nos dice el versículo 3, nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. O sea que cuando Dios llama a Abraham, Abraham cree en él, cree en quien le está hablando. Y al creer en él, cree en lo que Dios le dice, en lo que él le dice que haga y en lo que está preparando para él. Este pasaje continúa aquí en el capítulo 4, haciéndonos referencia a algo con lo que nos podemos identificar. Y dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Y esto, ¿por qué nos empieza a hablar del trabajo si estamos hablando en cuanto a la fe de Abraham? Porque es importante entender que lo que él recibió no fue una paga o producto de algo que él hubiera hecho. No es como cuando la gente trabaja y su salario se le paga porque lo ha ganado. Nos lo recibe como un regalo. Y eso nos lo pone en contexto. Esto fue un regalo. En el versículo 5 nos dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. O sea que esa condición de justo que alcanzó Abraham y que podemos alcanzar nosotros, nos dice claramente, no es producto como la paga por el salario, ¿verdad? Como algo que te mereces, sino por tu fe en Dios, porque has creído en Dios, porque crees que Dios existe y que Él es galardonador de los que lo buscan. ¿Y qué es lo que hace Dios? Perdona a los pecadores. O sea, que no habría ninguna acción que podría llegar a colocar a alguien en una condición justa ante Dios que no sea generada por Dios mismo. Entonces, Él considera justos aquellos que se acercan a Él y reciben el perdón de pecados. Y esto es lo que los hace justos ante Dios. Nos hace referencia al salmista. Estoy en el versículo 6. Dice, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Esto suena como que es algo tan grande que esperaríamos que tenemos que hacer algo para obtenerlo. Pero es bello ver a la luz de su palabra y aún al salmista David, ¿verdad? Que fue conforme al corazón de Dios, describir la felicidad que provoca ser declarados justos sin haber hecho un esfuerzo para lograrlo. Y nos hace referencia a lo que nos dice Salmos. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Estoy en los versículos 7 y 8 del capítulo 4 de Romanos. Sí, dice, qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borró el pecado de su cuenta. O sea que esto produce una gran felicidad. Se perdona la desobediencia, se cubren los pecados. El Señor borra el pecado de su cuenta. Yo creo que solo pensar cuando nos pagan la cuenta, ¿verdad? Cuando alguien nos ha invitado a algo y todo, qué alegría el sentir, no tengo que pagar esto. Si nosotros tuviéramos que pagar por lo que hemos hecho, esto sería una gran carga. O sea que alegrémonos a la luz de cómo el salmista se alegró también, y está referenciado aquí en esta palabra, de saber que el Señor borra el pecado de nuestra cuenta y que perdona nuestra desobediencia. Y hay algo interesante que continúa aquí en el versículo 9
y 10, que nos dice, es esta bendición, va poniéndonos en contexto, ¿es solamente para los judíos, ¿verdad? El pueblo de Dios, o es también para los gentiles, aquellos que no son judíos y están incircuncisos? Como venimos diciendo, dice su palabra, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Entonces, ¿qué empieza a decir acá? Si es de acuerdo a su nacionalidad, de acuerdo a una condición que cumplieran en su cuerpo, que confirmara su condición pura ante Dios, es eso lo que permite que la bendición venga a la vida de alguien. Y dice, no, como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Y nos hace referencia a algo importante, que en efecto Abraham fue circuncidado, ¿verdad? Que este es un proceso por el cual se hacía, ¿verdad? Una afectación en el cuerpo como evidencia de purificación, pero esto no fue hecho antes de que Abraham creyera, sino después. O sea que nos dice, esa circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y que Dios ya lo había aceptado y declarado justo, aún antes de que fuera circuncidado. Y nos dice entonces, voy a ir al versículo 12, o sea que en el versículo 11 nos está haciendo referencia que la condición de circuncisión fue posterior a él haber sido declarado aceptado y justo. Entonces nos dice que ahora en el versículo 12, Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. O sea que va poniendo en contexto, lo importante acá es que fue declarado justo por Dios y esta condición vino después como una evidencia, así como nosotros diríamos, somos bautizados como una evidencia de nuestra fe, pero no que esto es lo que produce como tal nuestra condición de ser considerados justos. Yo no tuve que hacer esto antes para ser declarado justo. Esta palabra preciosa nos va llevando ya a lo que quiero ir concluyendo en esta tarde, y es que hemos hablado de la fe. Al inicio hablábamos de la fe y la esperanza. Hemos visto cómo la fe es algo, ¿verdad?, que viene por medio de un favor inmerecido de Dios que nos permite alcanzar gracia y a través de ello nuestra salvación. Ahora, del versículo 3 en adelante nos habla en cuanto a la promesa que Dios hizo a Abraham. Y esto es importante porque aquí es donde viene la parte de la esperanza. Dios promete a Abraham que lo va a hacer una nación grande, que va a ser de bendición para todas las naciones de la tierra van a ser benditas en él. Y dice el versículo acá, 13, obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios. Y esta viene por la fe. Eso es muy importante. Si la promesa de Dios, sigo leyendo en el 14, es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Miren cómo nos pone esto realmente, entonces, ok, entonces la promesa fue por fe, no por la obediencia de Abraham a la ley. Eso no fue lo que lo hizo estar en una condición correcta. Entonces vamos a pasar al versículo 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y dice, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. El versículo 18 nos pone en perspectiva algo. Recibimos las promesas por la fe.
Ahora miren lo que ocurre. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Y el versículo 20 nos dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Y miren qué bello. Abraham estaba plenamente convencido, nos dice el versículo 21 del capítulo 4 de Romanos, de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y nos vuelve ya luego a cerrar de cómo debido a su fe, Dios lo consideró justo. O sea que hubo un tiempo en que Abraham pudo haber dejado de estar esperando confiadamente, de tener esa certeza feliz que las promesas de Dios se iban a cumplir. Pero él creyó, continuó teniendo esperanza, y esto no dice esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. O sea que aún hasta cuando su condición física podía no ser la apropiada para el cumplimiento de la promesa, él continuó creyendo. Continuó creyendo en aquel que le había dado la promesa. Y esto es algo precioso que tenemos que ver nosotros a la luz de la palabra. Si ven, nos afirma en los últimos versículos de este capítulo, y el hecho de que Dios, voy del 23 al 25, y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces, en esta tarde, en esta noche nos gozamos y podemos compartir la felicidad del salmista de saber que hemos sido considerados justos por creer en Dios y en la obra que Él hizo por nosotros, por creer en Jesús, que murió por nosotros en la cruz y fue resucitado y nos puso en la condición correcta con Dios. Y podemos tener esperanza, esa certeza feliz, esa seguridad de que Él va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Puede ser que las circunstancias que nos rodean no den evidencia de que el cumplimiento de esa promesa va a venir. Pero ahí es donde tenemos que volver y decir, yo sé en quién he creído. Y como lo dijo Abraham, Él es poderoso para cumplir todo lo que promete. Que el Señor les bendiga y que esta palabra pueda producir el fruto al 100 por 1 para el cual ha sido enviada.